usted me diga si sigue igual, si ya tiene la mejor respuesta o no. ¿Me decías algo, ma? Oh, Ok, oremos y luego oremos. comenzamos con él. Ok, vamos, amor. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Señor, porque tu misericordia nos alcanza, Padre, siempre. Ahora te suplicamos que nos bendigas, Dios, en este estudio que vamos a tener y que tu Santo Espíritu pues nos ayude a compartirlo cada vez mejor. Gracias, Dios, gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bien. Quedamos ahí, quedamos con las afirmaciones. Vamos a ver el tema. Bueno, primero, antes quería hacerles mención que el día de ayer les estuvimos poniendo el link para que puedan bajar o lo puedan tener ya impreso para este día, pero si no, pues nosotros lo vamos a ir leyendo y nos lo hacen saber. Pues este día vamos a ver nuestro paso número 4 de nuestra nueva vida en Cristo. El tema es Jesús, Señor de mi vida. Vamos a las preguntas que al final usted se las va a contestar si son verdad, si usted las considera verdaderas o las considera falsas. El número 1 es: ¿tengo el derecho de controlar mi propia vida? Pregunta número 1: ¿tengo el derecho de controlar mi propia vida? 2: si rindo el control de mi vida a Cristo, ¿Él me quitará todas mis diversiones? Si rindo el control de mi vida a Cristo, Él me quitará todas mis diversiones. 3: yo sé cómo manejar mi vida. Nadie más tiene derecho de mandarme. Pregunta 3: yo sé cómo manejar mi vida. Nadie más tiene derecho de mandarme. Grábeselas y al final de este discipulado vamos a contestar con lo que vamos a ver en el pequeño estudio si es falso o es verdadero. Y vamos al número 1 que nos dice: ¿quién es mi dueño? O sea, recuerde por favor que el tema de ahora es Jesús es mi dueño, Jesús es dueño de mi vida. Entonces, esas tres afirmaciones son las que usualmente muchas personas hacen, ¿verdad? Y dicen, tengo el derecho de controlar mi propia vida. Eso hasta los creyentes lo dicen, ¿verdad? La segunda, como se lo leyó, si rindo el control de mi vida a Cristo, Él me quitará todas mis diversiones, porque tenemos el concepto que diversiones es sinónimo de pecado. Y por último, yo sé manejar mi vida, nadie más tiene derecho a mandarme. Eso es en esencia lo que las preguntas. Así es que vamos a comenzar y con el primero de los textos, por favor. Allí vamos con la palabra del Señor. Y para eso vamos a ver ¿quién es mi dueño? Uno de los títulos, fíjense, uno de los títulos más usados para nuestro Señor, para nuestro Señor Jesucristo es exactamente eso, Señor. Y Señor viene del griego kurios, que significa dueño, ¿verdad? Entonces, aunque el mundo de ahora vive en rebeldía, definitivamente que Él continúa siendo el dueño, y al final dice la Escritura que se doblará toda rodilla, ¿verdad? Toda rodilla, toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar ante Él. Así que para esto vamos a comenzar leyendo el primero de los textos. ¿Cuál es, corazón? Filipenses 2, 10 y 11. Dice así, miren mis hermanos. Dice Filipenses capítulo 2, 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Veamos el siguiente que dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, ese es el tema. Cristo es Señor de mi vida. Ahora, esto le va a servir a usted para evaluar si realmente Cristo está siendo el Señor de su vida. Así es que comenzamos y el número 1, ¿quién es mi dueño? Y según el texto que nosotros vemos que el Señor Jesucristo es mi dueño. Pero vamos al número 1 allí. El número 1 nos dice: ¿qué significado tiene la expresión Jesucristo es el Señor de mi vida? ¿Qué significado tiene la expresión? Vamos a ver.
envíenos sus comentarios. Correcto. ¿Qué significa es para para cada usted uno que de Jesús nosotros? es el Señor de su vida? Por favor, ayúdenos con esa, con su opinión al respecto. ¿Qué significa para usted que Jesús sea el Señor de nuestra vida? Gloria a Dios. Vamos a ver si alguien nos ayuda. ¿Qué significa para usted? En pocas palabras, no necesita usted desarrollar todo el tema. ¿Qué significa para usted que Jesús es el Señor de su vida? Curios, la palabra curios, Señor, dueño. Entonces, ¿cómo aplico eso a mi vida? ¿Qué significa eso? Eso es lo que Me nosotros dice, queremos. ya tenemos una respuesta que nos dice Amén. que Jesús, que es Dios. Amén, sí, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús es mi dueño? Perdónenme, sigo insistiendo porque tenemos que tener ese concepto, tenemos que entender. Y todos decimos, ay, mi Señor Jesucristo, es decir, mi dueño. Eso es lo que estamos diciendo. Pero ¿qué implica? En su mente a esta altura, ¿qué significa? Y principal en esta época que estamos viviendo de pandemia, todo mundo, aunque no conozca al Señor, cristiano, no cristiano, o dice, ay mi Dios, ay Dios mío, y sin conocer el verdadero significado de lo que es ser el Señor de nuestra vida. Ya tenemos una respuesta y nos dice nuestro hermano Elius Arceño que Él es el dueño de todo mi ser. Amén. Amén. Y entonces, ¿cómo viene eso a la práctica? Él es el dueño de todo mi ser. Ok, entonces, si usted es propietario de algo, pues ese algo representa su voluntad, ¿verdad? Te representa su voluntad. Entonces, quiere decir que cuando yo voy a actuar, si yo tengo un propietario, yo considero cuál es la voluntad de ese propietario antes de actuar, Ahora, vamos a ver la segunda, el número 2, ¿cuál es, corazón? ¿Por qué merece tener Cristo control de mi vida? ¿Por qué considera usted? Y para eso le voy a ayudar con los siguientes textos. Y vamos a ver Colosenses capítulo 1. Y del capítulo 1 vamos a ver el versículo 16. Ponga atención a la lectura, por favor. Dice así. Mire, dice así. Se lo pongo en sus pantallas. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y oiga esto, y para Él. Entonces, Amén. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué merece Cristo tener el control de mi vida? Según el texto que acabamos de leer en Colosenses, que se lo voy a dejar en la pantalla para que usted lo pueda meditar y pueda darme una respuesta. ¿Por qué Jesucristo merece tener el control de mi vida? Según ese versículo, Colosenses 1:16. Ayúdenos, por favor. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sean todo lo creado por medio de Él y para Él. Ok, vamos a ver. ¿Habrá alguien? Ya Ok, tenemos. vamos a ver. Dice, hermana Melqui Ramírez, fe por obediencia, dice. Y luego nos dice hermana Daisy Olivares, significa mi refugio, mi creador, mi todo, mi padre. Ahora, correcto, perfecto, eso me encanta. Pero entonces dice, ¿por qué merece Cristo tener toda mi vida? Según este texto, la Biblia es sumamente clara y no nos deja espacio, ¿verdad? Cuando usted va en su carro, alguien le dice, mire, ¿y por qué usted anda en ese carro? Y la respuesta es porque es mío, ¿verdad? Yo lo compré. Ahora, ¿por qué Jesucristo merece? Dice, porque en Él fueron creadas. Tenemos dos respuestas correcto, más, dos comentarios más. Dice, hermano Luis Arceño dice, porque por Él fue todo creado, dice, todas las cosas. Hermana Brenda Celada nos dice, todo fue creado para Él. Y hermana Daisy Olivares nos dice, Él es el creador de todo. Es el dueño hasta de mi vida.
Amén, correcto. Mire qué bueno, qué me encanta. Esas preguntas todas fueron, esas respuestas todas fueron complementarias. Son de él por qué lo hizo, ¿verdad? Y termina diciendo porque me ama, y eso es algo que nosotros no tenemos que perder de vista. Ahora vamos a ver otro versículo que habla exactamente de lo mismo, pero ahora otra razón por la cual Jesucristo merece, oiga bien, tener el control de mi vida. Le pongo el texto, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Ya dijimos que merece el control porque Él hizo todo, ¿verdad? Sí. Y ahora vea lo que dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Se lo vuelvo a leer, ahí está en pantalla: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel, ¿qué dice? Que murió y resucitó por ellos. Esto nos permite tener otra razón por la cual Jesucristo merece el control. Vamos a ver si usted nos puede ayudar. Y se lo vuelvo a poner en pantalla, por favor, para que usted pueda verlo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Vamos a ver. Ya dijimos que porque Él hizo todo, porque le pertenece a Él, pero además este versículo nos está dando una razón adicional. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, una razón más de por qué, no solamente porque Él es dueño, sino que porque Él, ¿qué dice allí? Gloria a Dios. Nos dicen porque murió por todos nosotros. Amén, correcto. Entonces, dos razones. Él hizo todo y además Él murió por mí. Él murió. ¿Para qué murió? Como dice allí, mire cómo dice ahí: para que los que viven ya no vivan para sí, ¿ok? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, se da cuenta que Cristo merece todo el señorío, merece ser nuestro rey, merece ser nuestro dueño, porque no solamente nos hizo, luego que nos hizo, el pecado nos hizo perdernos y nos volvió a comprar. Se puede imaginar, ya hace mucho tiempo, no sé si te recordás, me abrieron el carro, me robaron en ese entonces era una casetera, ¿verdad? Que me encantaba porque era cassette, y en el carro también podía poner CD, tenía radio, y me la robaron. Y entonces un amigo me dice: ¿sabes qué? Andate para el Parque Libertad, ya la vas a encontrar. No, hombre, le dije, ¿cómo no? Y me fui para allá, y ¿qué creen? La encontré. La encontré y la tuve que volver a comprar. Así es que lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo en razón del pecado. Así Entonces, es nuestro dueño. Y también tenemos dos comentarios más que nos dice hermana Daisy Olivares. Vivamos o muramos, somos de Dios, nos dice. Y también hermana Melqui Ramírez nos dice, porque Él dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Gloria a Dios. amén, amén. Y por eso es que Cristo merece tener la prioridad en nuestra vida. Él es nuestro dueño. Entonces mi vida pertenece a Cristo, que no le quede duda, pertenece a Cristo. Entonces, la pregunta es, y con este mismo texto le va a servir para contestarme la siguiente pregunta. Vamos a ver, corazón. Número 3. Y mi respuesta: si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo responderle según 2 de Corintios 5:15? Ajá, si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo responder a eso? ¿Qué efecto tiene el decir que Cristo es mi dueño? Eso es importante, que usted pueda aplicar a su vida esa verdad. Cristo es mi dueño. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Y la respuesta está en ese texto. En el texto que leímos anteriormente, 2 de Corintios 5:15, correcto, ese allí está, mire, y por todos murió, y allí dice, ¿para que qué dice? ¿Para que qué?
Ese necesito esa respuesta, porque esto es bien importante, amados hermanos, esto es súper importante porque usted está encontrando las razones. Recuerde que esto es un discipulado, entonces nosotros queremos ayudarle a construir su vida cristiana, ¿verdad? Construirse de una manera fuerte, de una manera sólida, para que usted pueda desarrollarse y no tenga dudas al respecto. Y por todos murió para que, dice, los que viven ya no vivan para sí. Entonces, le tengo que dar la respuesta porque Tenemos ok, dos comentarios más. correcto, qué bueno, dígame. Nos dice hermana Kenia Cristales, mutuo por todos y ya no vivamos para nosotros. Hermana Daisy Olivares nos dice, vivir para Cristo. Hermana Kenny Cristales nos dice, sino para aquel que murió. Y tenemos una más que nos dice, para que vivan para sí. ¿Para sí? Santo. Bueno. Para que ni vivan para sí, perdón. Ay, vaya, Sí. pues ya me estaba... Leí mal, me estaba omitiendo el ni. Sí, correcto. Vivamos para Cristo, vivamos para Él. Entonces, Así es. el número 4, tenemos nosotros un comentario. Este versículo que les voy a poner en este momento en pantalla, pongan mucha atención, da un resumen de lo más esencial de la vida cristiana. Vea por favor y se lo pongo aquí. Mire, este versículo yo le quiero invitar que usted se lo aprenda de memoria. Oiga esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Síguelo leyendo, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Mire, mi hermano, ese versículo yo creo haberlo explicado en varias ocasiones en la iglesia. Y es determinante, óigame bien, es determinante para que el cristiano comprenda qué quiere decir eso. Con Cristo estoy juntamente, dice ahí, crucificado. Y el hecho de que yo esté crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces la cuestión es que yo quiero que usted me explique eso. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué significa eso para usted? Ya vimos que Cristo es nuestro dueño, vimos dos razones, porque Él hizo todas las cosas, son de su propiedad, y también porque Él murió por nosotros, vimos eso. Entonces vimos también que cómo debo corresponder según Cristo, según 2 Corintios 5:15, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué significa? Yo quisiera algo más, algo práctico, algo verdaderamente práctico para usted. ¿Qué significa el hecho de que, número 1, con Cristo estoy juntamente crucificado? Número 2, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Número 3, y esto es lo determinante, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo en la carne realmente, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Porque si no, solo son palabras, mi hermano, ¿verdad? Palabras bien bonitas, ¿verdad? Como cuando allá recuerdo, yo estudié en la Universidad de El Salvador y entonces el eslogan ahí cuando salían en las, ¿cómo se llama? En las manifestaciones, el pueblo unido jamás será vencido. No, era con esta mano, unido jamás será vencido. Y siempre es vencido. Entonces solo es un eslogan. Si eso sigue así, ¿qué significa que lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios? ¿Qué significa eso? Es importante. Es muy importante eso, que usted pueda comprender eso. Está crucificado con Cristo. Tenemos un comentario y nos dice, hermana Kenny, Cristo vive en nosotros y en mi vida debe reflejarse el Espíritu de Dios en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso es importante. Si usted dice que es creyente, si usted dice que es creyente, si usted dice que Cristo es su dueño,
Usted tiene que vivir en ese entendimiento, que usted tiene que vivirlo acorde a lo que usted dice que es. Si alguien dice que no es creyente y que alguien dice que es creyente y vive como impío, ¿de qué le aprovecha decir que es creyente? Sí, en este tiempo que se promueve el libertinaje y todo, y que yo quiero ser inclusivo, muchos decimos ser creyentes, pero nuestra vida refleja algo totalmente diferente, porque no vivimos, nuestra vida como creyentes no refleja los pasos de Jesús, no seguimos sus pisadas, no seguimos todas las enseñanzas que Él nos ha dado, porque estamos siguiendo las corrientes del mundo y no lo vivimos paso a paso pensando en qué haría Jesús en X situación, que sería como lo que nosotros tendríamos que tener como parámetro cada día en nuestra vida como creyente. Decir, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Él? Porque dice que nosotros tenemos que llegar a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Yo no debo de parecerme ni a X hermana, ni al pastor, ni al creyente que yo más admiro, porque el hombre siempre se confunde, siempre comete errores, pero yo pienso que nuestro parámetro y nuestro ejemplo tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense que ahí parece que tenemos una respuesta. Tenemos dos comentarios más. Nos dice hermana Daisy Olivares: debo ser nueva criatura en Cristo y lo carnal debe menguar para que Él crezca. Él crezca se refiere al Espíritu, ¿verdad? Y luego nos dice hermana Brenda: Cristo vive en mí desde que decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón y debemos resaltarnos antes lo que no resaltarnos antes los que no lo conocen. Debemos mostrarlo, eso es lo que ella quiere decir. Debemos mostrar a aquellos que no conocen a nuestro Señor, tenemos que mostrarles, tenemos que testificarles, tenemos que enseñarles. Y el problema, amados hermanos, es que muchos cristianos pues se nos olvida eso. Y cuando están en la iglesia, pues aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando no están en la iglesia, tienen una vida que pues deja mucho que desear, y las personas que no conocen al Señor son los testigos. Fíjense, ¿qué es lo que está crucificado? Nuestra carne. Está muerto con Cristo, y por eso es que debe dominar mi vida espiritual. Vamos a seguir adelante. Y fíjense que si ahora y quiero ayudarles en esto, ¿cómo yo vivo mi vida en Cristo? Cuando yo pienso que yo soy discípulo de alguien, yo pienso en sus enseñanzas, yo medito en sus enseñanzas. Y si yo estoy convencido que este alguien tiene una mejor dirección que yo, pues entonces yo pregunto, yo voy a la palabra antes de actuar, yo pido el consejo, yo muestro lo que quiero hacer antes de meterme en cualquier otro lío. Yo tomo parte de mi vida y pido el consejo, porque para eso Jesucristo es mi dueño. Entonces, ahora que yo me sé salvo, yo sé que pertenezco a Cristo y Cristo quiere reinar en mi vida, porque Cristo me ama y quiere bendecir mi vida. Entonces, yo tengo que pensarlo. Pero para eso tenemos que ir a la palabra de Dios, porque el Señor en su infinita misericordia nos ha dado la multiforme gracia de Dios, que nos ha dado palabra para cada una de las personas, para cada una de las necesidades. Algunas veces, sin importar el temperamento que nosotros tengamos, el Señor, o la necesidad, o que yo digo, es que yo soy de X manera, el Señor siempre nos ha dado una forma para podernos responder. Y en este versículo que estábamos leyendo en Gálatas 2:20, ahí el Señor nos está diciendo que cuando nosotros hemos sido crucificados con Cristo, estamos dejando nuestra vieja naturaleza,
¿verdad? Y al dejar nuestra vieja naturaleza, nosotros tenemos que hacer que nuestro hombre espiritual vaya creciendo día a día, pero ni el hombre espiritual ni nuestro hombre biológico va a crecer si no lo alimentamos. ¿Y cómo podemos alimentar nuestro hombre espiritual, pastor? Pues con la lectura de la palabra, con la oración, el congregarnos y el ponerlo en práctica. Amados hermanos, eso es. Usted no puede decir que tiene una vida espiritual si no se alimenta espiritualmente. Entonces tenemos que orar. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios y confesamos nuestras faltas y Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y en estos tiempos de pandemia que no podemos congregarnos, que estamos unidos por medio de redes sociales y que muchos ven uno otro y se confunden porque hay tantas, no puedo decir que son religiones, sino que son filosofías que andan por el aire. Y ¿qué le aconseja a un hermano para que se mantenga firme en la fe y que mantenga lo que creemos como iglesia, que nos mantengamos firmes? Fíjese que eso es un problema, ¿verdad? Porque ahora a cual pastor más despampanante, ¿verdad? Y con tremenda personalidad y gritan de tal manera cual si ellos estuvieran hablando las cosas correctas, ¿verdad? Entonces usted no tiene... el Señor le dijo a ¿cómo se llama? El último de los jueces, que ungió a Moisés, que ungió a David, que ungió a Samuel. Samuel se llama, que ungió también al primero de los reyes y a David. Pues Samuel, Dios le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia. Entonces usted no tiene que fijarse en las luces, usted no tiene que fijarse en lo gritón que pueda ser o en lo bonito o lo que sea que él se presente. Fíjese en lo que le enseña, y si lo que le enseña se adecúa a la palabra de Dios, a la sana doctrina, entonces usted va a poder aprender un poquito más. El consejo es que usted se ciña a lo que usted ha aprendido, usted se ciña a lo que se le enseña constantemente. Por eso es que le invitamos a que sea fiel al congregarse, mi querido hermano. Manténgase y aprenda. Siempre seguimos la misma línea. Fíjense que hemos encontrado cómo presentarle los sermones de hace 10 y hasta 14 años de su servidor, y fíjense que no los escucho. Óigame bien, no los escucho. El primero sí lo escuché, vea, y mire, lo escuché todito porque fui ministrado. ¿Por qué? Porque siempre he tenido la misma línea, siempre he predicado, quizás ahora un poquito diferente, ¿verdad? Entonces estaba más joven y usted veía que era bien regañón, mi hermano, bien regañón. Entonces, pero ajustado a la palabra del Señor. Pero si usted anda de arriba para abajo, un día va a ser de un color y otro día va a ser de otro. Pero volviendo al mire un reclamo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, porque si nosotros decimos que Él es Señor, Él requiere de nosotros esto. Mire lo que dice, por favor, Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire, se lo vuelvo a leer. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuál es una buena manera? ¿Cómo dice allí? Tal vez nos ayuda con la lectura, el número 6, hermana Luisa. ¿Cuál es una buena manera de saber si Cristo es el Señor de mi vida? Ajá. Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es lo que y comenté al principio, que en esta época, o casi siempre, la gente cuando tiene una necesidad, está en un apuro, dice, oh, Dios mío, Dios mío. Y aquí, ¿verdad? La frase en inglés que es muy común, pero eso no implica que las personas conozcan de Jesús, mucho menos que lo tengan en su corazón. Eso definitivamente, ¿verdad? Pero aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo, se lo vuelvo a pedir, es un reclamo del Señor. Usted le dice a Jesús Señor.
Pero mire cuál es el reclamo del Señor. Dígame ahí cuál es el reclamo del Señor. Y si Dios está reclamando es porque Él desea que nosotros hagamos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuál es una buena manera para demostrar que Jesús es el Señor? Según ese versículo 46, que se lo digo, es un reclamo del Señor. ¿Cuál es una excelente manera de comprobar que el Señor es verdaderamente mi Señor? Vamos a ver si alguien me ayuda con eso. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuál es una excelente manera para comprobar en mi vida que Jesús es mi Señor? Tenemos una respuesta y nos dice la única relación sincera que puede creer entre Dios y sus hijos es la obediencia. Amén. Amén. Porque somos imperfectos y no podemos dar nada sincero a Dios. Sí, o sea, la obediencia. La obediencia a su palabra. La obediencia a su palabra. ¿Es usted obediente a su palabra? La pregunta. De vez en cuando, pues entonces, ¿el Señor es su dueño o no es su dueño? Probablemente lo que hacía falta era información, ¿verdad? Sobre lo que el Señor quería. Ahora nosotros se la estamos proporcionando. Si usted dice que que Jesús es su Señor, usted debe de andar como Él quiere que usted ande. Usted debe de andar como Él quiere verdaderamente que usted haga las cosas. Sí, nos dice hermana Daisy que cuando pongo en práctica los frutos del Espíritu, claro, hacemos la voluntad de Dios. Amén, amén, definitivamente. Ahora, ¿por qué es tan necesario que rinda mi vida al control de Cristo? Yo quiero le voy a enseñar 3 versículos bíblicos que nos ayudan a comprender por qué es tan necesario que yo pueda entregarle mi vida al Señor. Y el primero de ellos, ¿cuál es, hermana Luisi? El primero es Lucas 6:13. Lucas, oiga bien, por favor. Lucas, si usted tiene Biblia, yo sé que usted me ayuda más. Lucas 16, mire por favor lo que dice de Lucas 16, el versículo 13, dice lo siguiente. Ahí está, se lo dejo en su pantalla. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que yo rinda mi vida a Cristo? Léalo, hermano Luis. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Entonces, ¿por qué es tan necesario? ¿Por qué es tan necesario que yo decida rendir mi vida a Cristo? ¿Por qué es tan necesario? Porque nadie, nadie, y espero que tengamos ahí una respuesta, pero el Señor es bien, bien directo. Dice, primero nos dijo, ¿verdad? ¿Por qué me dice Señor si no hace mi voluntad? Y ahora dice, ningún siervo puede servir a 2 señores. No se puede. No se puede usted pensar que usted va a tener a Dios, al mundo como Dios, y va a tener a Dios, que es su Dios, contento. Entonces, ¿por qué es tan necesario que yo rinda mi vida a Cristo? Primero, según este texto de Lucas, es que si yo no sirvo de corazón al Señor, es porque estoy sirviendo a alguien más. Así de sencillo. Entonces yo tengo que tomar una decisión seria. Mi vida rendida a Cristo. Yo quiero rendir mi vida a Cristo. Entonces obedezca la palabra del Señor. Porque Pablo dice que todos somos siervos de alguien. Del pecado, si nosotros cometemos pecado, o de la justicia, si nosotros seguimos a Cristo. Entonces, si nosotros no rendimos nuestra vida a Cristo, vamos a ser esclavos de alguien. Y usted no puede pensar que va a tener contento al Señor si usted no le sirve a alguien más que no sea el Señor. Ahora tenemos una respuesta y nos dice, porque Dios es celoso, nos dice hermana Brenda. Sí. Y sí, muchos dicen, no, yo puedo ir un día o cambiar mis días de servicio, o ir a una iglesia un día, el otro día otra, y andar de un lugar a otro. Y Dios nos dice que Él es un Dios celoso. Entonces nosotros tenemos que estar ubicados. Definitivamente, mire, esa respuesta es brutalísima. Dios es celoso.
Dios, de repente fíjense que no sé por qué algún hermano siente que me voy a sentir contento cuando me dice, pastor, le tengo noticias, fíjense que ayer fui a otra iglesia. Y yo me quedo, ¿qué? Fui a visitar otra iglesia, viera qué bonito. Y que, no, como si yo siendo hombre imperfecto y sabiendo que cometo errores, me molesto, ¿cuánto más no se molestará el Señor cuando usted decide olvidarse de Él y servir a otro Señor? Entonces, tenemos dos respuestas más ok. que nos hablan porque debemos ser fiel a Él, se refiere a Dios, ¿verdad? Amén. El Señor. Y nos dice, hermana Daisy, que no podemos tener doble vida. O estamos estamos con Él o no si no sufrimos, dice. Amén. O sea que no podemos estar... Correcto, perfecto. No podemos nosotros. Ahora, ¿por qué es tan necesario que rinda mi vida, el control de mi vida a Cristo? Ya dijimos, porque no puedo servir a dos señores. Y mire lo que dice, por favor, Romanos 6:16. Dice, se los leo. Y antes que leamos Romanos 6:16, nos tenemos un comentario más que no quiero pasarlo desapercibido, que nos dice, porque junto a Dios tenemos todo tipo de bendición. Y la Amén. fidelidad siempre se nos ha enseñado, y la palabra dice, la fidelidad paga. Inclusive en una pareja, en una familia. Yo pienso que en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestro trabajo, si nosotros guardamos, somos fieles a nuestra pareja, a nuestro trabajo, inclusive a nuestros hijos, porque algunas veces nosotros nos debemos a ellos, tenemos obligaciones como padres, pero por cualquier cosa las cambiamos y les estamos siendo infieles a nuestra familia con algunos actos que nosotros hacemos. Y la fidelidad, como dice, paga y el Señor nos bendice. Amén. Siempre. Aquí es otro, y sobre esto me estaba adelantando, pero aquí está el texto, dice, no sabéis, porque lo que estamos diciendo, ¿por qué es tan necesario que rinda mi vida, el control de mi vida a Cristo? Vea lo que dice aquí, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Es justamente lo que yo le decía. Entonces, ¿por qué es tan necesario que le rindamos el control al Señor? ¿Por qué es tan necesario? Ya dijimos que no puedo tener dos jefes, no puedo servir a dos señores. Si sirvo a uno o sirvo al otro. Pero aquí dice, es más claro este versículo porque habla no de servicio, habla de esclavitud. En otras palabras, este versículo está diciendo que siempre seremos de alguna manera esclavos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, ¿por qué yo tengo que rendirle el control de mi vida a Cristo? ¿De quién quiero ser esclavo? Es la pregunta. ¿De quién yo quiero ser esclavo? No hay otra manera, o sea, yo quisiera ponerlo de una manera diferente, pero pienso que digámoslo así, la redundancia probablemente sea claridad, pero definitivamente, mis queridos hermanos, yo quiero explicarle así un par de segundos, un par de minutos de esto. Nosotros en la vida pues decidimos qué hacer y al tomar decisiones pues yo me hago responsable de mis decisiones. Cuando yo decido no obedecer al Señor, he decidido ya obedecer a otro. O sea, para agarrar una cosa tengo que soltar otra. Si yo decido obedecer al mundo, decido obedecer a mis deseos carnales, estoy soltando la obediencia a Cristo. Sencillo. Aquí no hay otro. No es que usted va a obedecer al mundo y va a obedecer a Cristo. No se puede. No podemos servir a dos señores. De alguien tenemos nosotros que decidirnos a ser esclavos. Así es que, mis queridos hermanos, y además dice, vea por favor el texto, porque aquí dice, mire, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis. Pero vea la consecuencia, sea del pecado, ¿para qué dice ahí? Muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces, no hay definitivamente otra manera. Así es que, mis queridos hermanos. Ya tenemos comentarios. Ok, vamos a ver.
Nos dice hermana Melqui Ramírez, porque si no obedecemos a Dios, el diablo nos vuelve esclavos de él, y así es, porque nos sometemos o nos enredamos en diversas dificultades o en deleites que no le son agradables a Dios. Y luego nos dice hermana Brenda, Dios no quiere que seamos esclavos del mundo, sino de Él, que nos da todas las bendiciones. Y hermana Daisy nos dice, la vida en Cristo es bendición, por lo que debemos vivir en obediencia según su palabra. Amén. Y hermana Kenny Cristales, que es el último comentario, nos dice, Dios nos compró con su sangre y le pertenecemos a Él, y cuando le recibimos, es como el Señor de nuestras vidas. Amén. Gracias por sus comentarios. Amén. Amén, definitivamente. Ahora, les traigo a la palestra un versículo más. Mire, por favor, y ponga mucha atención a este versículo. Dice de la siguiente manera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿por qué es tan necesario que rinde el control de mi vida a Cristo, según 2 Corintios 5:10? Porque dice aquí, mire, se lo vuelvo a poner, porque esto, hermano, un día usted va a comparecer delante de Él. Porque es necesario que todos nosotros, hablando de los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿por qué es tan necesario que yo rinda mi vida a Cristo? La tercera razón. Ese versículo es muy importante, porque muchas veces se nos acercan y nos hacen esa pregunta, porque todos creen que cuando nosotros llegamos a Cristo, ya, como dice, nuestros pecados pasados, presentes y futuros nos fueron borrados. Creen que es como recibir a Cristo, es como una carta de libertad para hacer mi libertinaje, y se les olvida que el Señor nos está diciendo que todo, sea bueno o sea malo, dice, mientras estamos en este cuerpo, vamos a comparecer ante Él. Uy, sí. Yo pienso ese día. Mire, hermano, de repente el hermano me pregunta: pastor, ¿y por qué hace estas cosas? ¿Por qué se esfuerza tanto? ¿Por qué esto? Porque un día voy a comparecer delante del tribunal de Cristo. A aquel que me llamó a hacer esto, un día voy a tener que darle cuenta. Y dice, mire, y se lo repito a usted, este texto dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire, usted se fue a la fiesta, yo me fui a predicar. Y de eso vamos a dar cuentas. Y quizás usted dice, que como dicen, lo bailado, nadie se lo quita. Pero cuando usted esté delante del Señor, allá en el tribunal de Cristo, usted se va a arrepentir de haber tomado, se va a arrepentir de haber bailado, se va a arrepentir de haber hecho eso. Pero también, bueno, eso va a ser allá, ¿verdad? Pero muchos, estando aquí, no quieren cumplir la voluntad del Señor. No, algunas veces se les ha invitado al servicio, pero sí quieren algo. Dice, pero es que aquí dicen, todos somos iguales. Y no somos iguales, porque inclusive dice el Señor, en Daniel nos dice que cuando lleguemos allá, no vamos a estar en el mismo lugar. Entonces, si vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice que ya sea bueno o sea malo, todo el Señor va a tener su valoración de lo que hemos hecho acá, pero también el enseñar la palabra de Dios, el servicio, el conocimiento, el compartir el conocimiento, dice, vamos a estar en lugares diferentes. Amén. Porque dice que vamos a resplandecer, dice. Ahora, quiero hacer una aclaración. Todos somos iguales. Dios no hace excepción de personas. Pero es por eso mismo que somos iguales. Porque nos da la misma oportunidad. Correcto. Nos da la misma oportunidad. Porque yo me puedo ir a la fiesta. Uh-huh. Porque yo puedo hacer lo que me da la gana. Pero yo decido servirle. Yo decido honrarle. Por eso es que el que decida honrar al Señor,
amados hermanos, delante de Dios es una persona especial. Fíjense, quiero solo recapitular porque eran 3 razones por qué es necesario que le rinda el control de mi vida a Cristo. Número 1, porque no puedo servir a 2 señores, definitivamente, y Dios es celoso. Número 2, porque si yo decido servir a la carne, yo me hago esclavo de la carne. Y según lo que leímos en el texto, de la carne voy a heredar corrupción y muerte. Y tercero, ¿por qué? ¿Tendremos ahí ya? Sí, tenemos 2 comentarios. Nos dice hermana Brenda, para tener vida eterna. 1. 2, hermana Daisy, porque siendo nuestro Padre el dueño de nuestra vida, es necesario que recibamos siempre la corrección a nuestras acciones para no caer en el pecado y seguir una vida de obediencia. Amén. O sea, pero quiero subrayar esto. Usted tiene que hacer a Cristo el Señor de su vida, porque un día va a estar sentado delante de Él. No sé si usted ha estado sentado delante de algún oficial o alguien de este país y donde usted tiene que dar respuesta. Siempre da el consejo, lo que sea, pero no mintas, ¿verdad? Le dicen a uno. Y no te aligeres a hablar, deja que te pregunten. No digas nada más de lo que te preguntan, porque en lo que digas, ahí te vas a equivocar. Entonces, cuando estemos delante del Señor, ¿ya lo pensó? Porque delante del Señor nosotros no podemos esconder nada. Ahora, vamos a ver, ¿quién es más apto para manejar mi vida? Y ahí yo quiero preguntarle a usted, ¿quién es más apto, usted o el Señor? ¿Quién desea siempre lo mejor para mí? Usted es testigo de que usted no ha hecho siempre lo mejor para usted. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Yo me voy a ir, yo me voy a tomar, yo me voy a fumar, yo voy a hacer esto, yo me voy a tatuar, o sea, no tengo problemas con los tatuajes, ¿verdad? Pero por decir algo, yo he conocido personas, amigos míos, pastores, amigos míos allá en El Salvador, que tenían su cara completamente tatuada y después allá andaban viendo cómo hacían, ¿verdad? Ya cristianos arrepentidos, porque eso es algo que no es como una ropa que usted se pone y se quita, ¿verdad? Y se metieron en tanto lío. Entonces, yo sé, aquí tienen otro contexto los tatuajes, pero la cuestión es que usted decide a quién va a servir. Usted decide. Entonces, ¿quién siempre desea lo mejor para mi vida? ¿Usted o el Señor Jesucristo? Número 2. ¿Quién sabe lo que es mejor para... Bueno, ¿quién desea siempre lo mejor para mi vida? 1, 2. ¿Quién sabe lo que es mejor para mi vida? Y 3, ¿quién puede hacer lo mejor para mi vida? Parecen iguales, pero no son iguales. Porque primero es ¿quién desea? Segundo, ¿quién sabe? Y tercero, ¿quién puede hacer lo mejor para mi vida? No me diga usted que usted sabe lo que es mejor para su vida si usted no sabe qué va a pasar mañana, hermano. No sabemos siquiera si este es nuestro último día o si mañana tendremos un accidente o qué. En cambio, Dios no solamente sabe, Él hace que las cosas sucedan. Y por eso es que es muy importante, mis queridos hermanos. Tenemos una respuesta que nos dice Dios y en otra nos dice nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora, si Cristo es mi dueño, oiga bien, si Cristo es mi dueño y yo lo confieso y ahora estoy convencido, yo quiero mostrarle ahora qué áreas de mi vida, claro que debo entregarle todo, pero quiero especificarle 4 áreas de mi vida en las cuales yo tengo que entregarle al Señor. Y vamos a comenzar con Romanos. Mire por favor, Romanos capítulo 12, creo que es, capítulo 12, mire lo que dice ahí. ¿Y qué es lo que yo tengo que entregarle al Señor? Vea, se lo pongo en pantalla en este instante. Este versículo yo lo repito mucho, me lo puedo de memoria y yo le quiero invitar que usted se lo aprenda también. Así que, hermanos, oiga esto. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué áreas de mi vida tengo que entregarle al Señor? Número 1, ¿a qué se refiere aquí? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿el qué? En sacrificio vivo.
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué áreas de mi vida tengo que entregarle al Señor? La primera de ellas, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sencillo, mis queridos hermanos, sencillo. Si no lo he puesto ahorita, si le cuesta... Lo digo. Sí, por favor. Dice que presentéis vuestros cuerpos. Vuestros, correcto. Vuestros cuerpos, ¿cómo dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentemos nuestro cuerpo cada uno. Uh-huh. Y tenemos respuesta y nos dice hermana Melqui, el Señor es totalmente el cuerpo. Amén. Perfecto, amén. Vea cómo la manera de usted, que usted va a tener un culto inteligente, por favor, se lo vuelvo a poner, oiga bien. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, como dijo la hermana Melqui, cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que mire, que es vuestro culto racional. ¿Quiere otra palabra para culto racional? Culto inteligente, culto provechoso, culto que me va a ser de bendición. Mi cuerpo, honrar a Dios con mi cuerpo, preparado para la casa del Señor, preparado cuando yo salgo de mi casa, sabiendo que tengo que honrar a Dios con mi cuerpo, con lo que yo haga con mi cuerpo. Ahora, número 2, mire por favor lo que dice mismo en Romanos 12:2, porque la primera área, ya dijimos, la primera área que yo tengo que entregarle al Señor es mi cuerpo. Segundo, mire por favor lo que dice acá, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tengo yo que entregarle al Señor? Ya dijimos el cuerpo. Y ahora, ¿qué más? ¿Cuál será la segunda área que yo tengo que entregarle al Señor? Vamos a ver. ¿Ya tenemos respuesta? Todavía no tenemos. ¿Por qué será tan importante esta segunda área? El cuerpo es con la que pecamos físicamente. Pero hay otra parte que es la que a muchos nos domina, porque posiblemente no salimos ni nada, pero... Y en este tiempo de pandemia... No deja de trabajar. Ajá. Dicen que, bueno, una pista hasta cuando dormimos. Correcto. Pero puedo leerlo de nuevo, el versículo que nos dice: claro. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos ya comentarios que nos dice la buena voluntad de Dios, y tenemos otra que nos dice la lengua. Ya casi vamos casi llegamos un poquito más. Una más. Definitivamente que la lengua hace lo que esta área le dice, ¿verdad? Y tenemos una más que nos da la respuesta, nos dice... dos más, nuestro cuerpo, nuestra mente, y la tercera nos dice el entendimiento, la mente. Amén. ¿Por qué, hermanos? Mire, ¿con qué cree usted que más se ha pecado en este tiempo de pandemia, de no hemos salido, que quedes en su casa, que no sé qué, que verdad, y hasta inclusive empresas gigantes ahora que han crecido más, porque con esta pandemia los ricos se han hecho más ricos, los pobres más pobres, y lo que es la clase media va de pique ahorita, ¿verdad? Entonces Netflix, YouTube y todas esas empresas gigantescas han crecido más, y todos los servidores de internet han crecido más, porque necesitamos más. Para algunos han instruido su mente, otros han pervertido su mente. Entonces, la primera área que yo tengo que entregarle al Señor es mi cuerpo. La segunda área que tengo que entregarle al Señor es mi mente. Amén. Y hay una tercera área que vamos a ver ahora, mis queridos hermanos, y es que es sumamente importante que yo venga y déjenme ver aquí voy a mover esto. Que yo venga y pueda entregárselas al Señor. Vea por favor, y el texto que nosotros vamos a tener ahora, y sería bueno si usted tiene Biblia, para que usted pueda llegar antes. El texto es Efesios capítulo 5. Mire,
Efesios capítulo 5, y de ahí el capítulo 5 vamos a ver el versículo 15. Vea por favor lo que dice, en este instante se lo pongo en su pantalla. Dice, mirad pues, ¿qué dice ahí? Con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Regreso al versículo anterior. Mirad pues con diligencia, que dice ahí, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces dijimos, el primer área que tengo que entregarle al Señor es mi cuerpo. La segunda área que tengo que entregarle al Señor es mi mente. La tercera área que tengo que entregarle al Señor es, mi querido hermano, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y muy aplicable a los momentos que estamos viviendo y a nivel global, ¿verdad? Porque no es solo acá en este país, sino que en todas partes del mundo tenemos que andar como sabios, porque algunas veces nos dicen no, y ahí vamos, ¿verdad? Y recibimos las consecuencias. Así es. Entonces, amados hermanos, la tercera área que yo tengo que entregarle al Señor es mi andar diario. Tengo que adelantarme, ya nos tardamos mucho. Mi andar diario. Vamos a 2 Corintios 9, 6 y 7. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 9. Y la tercera área, esta área yo sé que a muchos no les gusta, ¿verdad? Pero yo no me he inventado esto, sino que esto es del Señor. Y esta área, mis queridos hermanos, es un área muy especial porque algunos no lo están haciendo. Yo les digo, yo no, pues, ¿tenemos alguna respuesta ahí? Sí, tenemos, dice, de la pregunta anterior, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro caminar, que es nuestro testimonio, sí, nuestro testimonio y nuestro caminar día a día, que tenemos que guardarnos. Y luego tenemos la siguiente que dice nuestra conciencia. Nuestra conciencia, nuestro andar diario, mi hermano. La conciencia, hay mucho que hablar cuando tocamos la conciencia, ¿verdad? Pero principalmente es ver cómo yo camino, en qué lugares ando, qué cosas hay, con qué personas comparto, que si me estoy contaminando, si no me estoy contaminando. Ahora, quiero terminar. La cuarta área es la siguiente. Mire cómo dice, por favor. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Por favor, ayúdenos con la lectura. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La pregunta del millón, todos preguntan, ¿cómo debo de dar? Pues el Señor nos está dando la respuesta, como propuso en su corazón, no con tristeza. Correcto. Mire, la cuarta área que yo tengo que entregarle al Señor es mis finanzas. ¿Usted quiere que Dios le bendiga de verdad? ¿Usted quiere ser parte del Señor de su ganancia? O sea, si usted quiere prosperar de una manera sobrenatural, tiene que ir con Dios. Tiene que hacer a Dios parte de sus finanzas. Ahí hay mucha gente que se enoja, ¿verdad? Y todavía alguien recién venido acá me dice, mire, yo no voy a la iglesia porque dicen que ahí le piden a uno la constancia del trabajo, la constancia del salario para ver cuánto gana uno y así le toca diezmar. Eso es una ridícula. Bueno, quizás habrá alguna iglesia que lo haga, pero nosotros no lo hacemos y las iglesias que yo he conocido aquí no lo han hecho. No lo hacen. ¿Por qué? Porque cada uno dé como propuso en su corazón, pero tiene que dar. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador. ¿Cómo doy con tristeza? Ay, hombre, aquí traigo mi ofrenda. ¿Cómo me dolió? ¿Cómo me costó ganar solo para que el pastor siga engordando, verdad? Y eso no es así, amados. Usted se lo entrega al Señor. Y otros que por necesidad, vaya pues Señor, aquí te lo voy a dar, a ver si es cierto que me lo devolves. Entonces es nuestras finanzas. Yo dejo eso en su corazón. Yo sé que no hay muchos que les guste eso, porque
nos gusta escuchar palabras de bendición, pero cuando ya Dios nos hace parte de esto, y es la manera como Dios nos hace parte del crecimiento del reino, del crecimiento de expander el reino. Yo quisiera que usted pudiese ver todo lo que yo tengo en esta mesa, ¿verdad? Y esto no ha sido regalado, ¿verdad? Entonces han sido comprados con las ofrendas, han sido comprados cosas con con dinero nuestro, mi bolsillo también es de ella, porque está es lo mismo. Entonces, pero porque nosotros sabemos que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios no se queda con nada y que yo estoy invirtiendo en la obra del Señor y que Dios, óigame bien, Dios siempre bendice. Así es que yo quiero invitarlo a que usted haga un recapacitar sobre esto y usted haga parte del Señor con sus finanzas también. Entonces, las 4 áreas que yo tengo que entregarle al Señor es mi cuerpo, mi mente, mi altar diario y mis finanzas. O sea, hacer parte al Señor de mis finanzas. Fíjese que es bien difícil, ¿verdad? Yo quisiera poder decir esto es fácil. En el discipulado hay una especie de oración como más para hacerle recapacitar a uno, y yo se las quiero ponerlas, quiero ver si se las puedo poner para que ustedes puedan leerla con su servidor, para que ustedes puedan verlo un poquito más. Permítame, ahí está. Quiero ver si se las puedo poner. Esto es, miren, hermanos, vamos a mover esto, ponerlo acá y se los pongo aquí, miren. Una entrega diaria a Cristo. Dice, permítame, vamos a colocarlo mejor. Ahí está. Dice, Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos exhorta a entregar nuestros cuerpos para Cristo. La siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana. Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso. Toma mis ojos y lo que veo. Toma mis oídos y lo que oigo. Toma mis labios y lo que hablo. Toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago. Toma mis pies a dónde voy. Toma mi cuerpo, es tu templo. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. Amén. Me gustó mucho. Y yo le invito, por favor, que usted pueda hablar con Dios. No es fácil, no es fácil. Yo comprendo eso y yo no soy una persona que soy así súper religiosa, pero definitivamente que es Dios quien tiene control de mi vida y a veces no hago yo completamente lo que debo de hacer, pero Él me va enseñando poco a poco. No somos perfectos, nos equivocamos. Hoy discutimos, ¿verdad? Por una tontera, discutimos por algo que salió de nuestras manos, pero ya estábamos cansaditos y discutimos. Venimos, ¿verdad? Al final a mí siempre me da risa, ¿verdad? Porque después del Señor, ahí ya la tengo, pues mis hijos ahí están, pues, y también son tesoros míos, pero ellos van a hacer su vida y al final, si Dios no lo permite, vamos a estar nosotros dos, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué nos toca? Pues, vaya, aguantar el bullying, como dice mi hija, que nos molesta y luego nos hace bullying, pero después nos hace reír. Fíjense que quiero ponerles esta otra porción. Por eso es que es bien importante que usted pudiese tener el material, porque está precioso el material. Está bien sencillo, pero está súper bonito. Vea lo que dice aquí. Dice, venciendo el temor. Este material le invita a usted que pueda aprenderse el capítulo 2, del versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas. Pero quiero que vea esto, por favor. Dice acá, ¿le da miedo entregar su vida enteramente a Cristo? ¿Le da miedo? No, es que eso no, pastor, porque ¿le da miedo? He aquí algunas razones por las cuales la gente teme entregar su vida, entregarse a Cristo. Primero, temo que Jesús realmente no entienda mis problemas. ¿Se puede imaginar? Temo que Jesús no me entienda. Siguiente, temo que Jesús me mandará a hacer algo que no puedo cumplir. Si Dios le manda a hacer algo, mi hermano, Él le va a dar todo lo necesario. Tercero,
Temo que Cristo no me dejará casarme con la persona que me hará feliz. Muchos de ustedes tomaron las decisiones de casarse y hoy se encuentran solos porque se casaron con la persona que no debían, porque no le preguntaron al Señor. Bueno, sigo, ya no me meto en líos. Ahora, la siguiente sería la cuarta. Temo que Dios me quitará mis amigos y diversiones. Con el tiempo usted se va a dar cuenta que si estos amigos le llevaban a perderse, no eran verdaderamente sus amigos. Y por último, temo no poder cumplir. Son temores lógicos. Pero para ver estos temores, yo quisiera que usted pudiese leer lo que dice es en Primera de Pedro, es el texto que vamos a buscar en este momento. Primera de Pedro, si esta cosa me lo permite, aquí estamos, permítame. Lo que vamos a leer es Primera de Pedro, capítulo 5. Vea qué hermoso lo que dice esto. Primera de Pedro, capítulo 5. Y de ahí vamos a ver los versículos 6 y 7. Porque tenemos ese temor, y es correcto ese temor, es humano el temor a todas estas cosas. Pero mire por favor lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, y luego usted me dice si es correcto tener ese temor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Oiga esto por favor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, mire qué precioso esto, porque Él tiene, ¿qué dice ahí mi hermano? Cuidado de vosotros. Es lógico que tengamos temor, pero no es correcto, ni es real que usted tenga temor de entregarle verdaderamente su corazón al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios cuida de usted y porque Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. A la luz de este pasaje, ¿cree que verdaderamente hay un temor real? Hay un temor que